Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Artur Perales, soy pastor de PDB Centro Gracia y estamos comenzando esta transmisión en vivo con la continuación de la respuesta que le dimos a Juan Manuel Vaz esta mañana. Vamos a continuarla ahorita en estos momentos. La segunda parte del video que él publicó y que él llamó "Estoy enfermo porque no tengo fe en Dios". Vamos a esperar que llegue un poquito de gente. Dice que tenemos ya 4 personas viendo la transmisión. Te voy a pedir, en lo que tú llegas, yo lo que voy a hacer es compartir este video en vivo en nuestros grupos, los distintos grupos. Déjame compartir el video en distintos grupos, para que más personas nos puedan acompañar. Si no viste la primera parte, está aquí abajo en mi muro. También lo encuentras en YouTube. De rato también vamos a subir esta transmisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano Ricardo? Saludos hasta El Salvador. Sé muy bendecido. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir esto en varios lugares. Lo voy a poner en nuestro grupo de estudio bíblico. Tenemos por ahí un grupo de predicaciones y estudio bíblico, lo vamos a poner ahí y en varios grupos más, para que más personas puedan acompañarnos y escuchar esta transmisión. La estoy poniendo en distintos lugares. Esta es la respuesta al hermano Juan Manuel Vaz y su postura en contra de la sanidad divina. Necesitas escuchar la primera parte. Voy a recapitular algunas cosas, pero necesitas escuchar la primera parte para poder tener el contexto completo de lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, en lo que llega más gente y saludamos a más hermanos, déjanos ahí tu saludo, comparte el video, ponos un like. Tienes una página, compártelo en tu página, compártelo en algún grupo. Yo estoy buscando acá más grupos, pero déjame pongo el grupo. Hay un grupo que se llama Palabra de Victoria, al que me invitó mi hermano Nicolás Venecia. Ahí lo estoy poniendo también. Vamos a ponerlo también en el grupo Revolución de la Gracia, para que nos acompañen los hermanos de Revolución de la Gracia. Yo creo que es necesario que alguien dice: hermano, ¿por qué están mencionando nombres? Primero que nada, vamos a ponerlo ahí. Primero que nada, no es nuestro afán condenar a el hermano pastor Juan Manuel Vaz, ni tampoco al hermano Will Graham, que es el que le hizo la entrevista. Will Graham hace unos días, que fue la semana pasada, le hizo una entrevista al hermano Juan Manuel Vaz, que dura más de una hora. No voy a contestar toda esa entrevista, pero hay un segmento de esa entrevista que Juan Manuel Vaz editó y publicó en su canal de YouTube, en donde habla del tema de la sanidad, y el título del video que Juan Manuel Vaz le puso es: estoy enfermo porque no tengo fe en Dios. En la mañana analizamos la primera parte de este video. Y la premisa de Will Graham, que es quien presenta a Juan Manuel Vaz, y de Juan Manuel Vaz, es que quienes creemos que la sanidad divina sigue siendo algo vigente, estamos predicando la herejía de la confesión positiva, la metafísica, el nuevo pensamiento. No lo menciona así, pero de ahí viene el argumento. Son los argumentos que utiliza John MacArthur en su libro Los Carismáticos. Caos Carismático se llamaba la primera edición. La siguiente edición se llamó Los Carismáticos, una perspectiva doctrinal. Yo tengo ese libro por acá. Yo he estudiado los libros de John MacArthur. Yo quiero aclarar que personalmente he comprado más de 13 o 14 libros de John MacArthur, los que están en español, y he leído otros tantos más que he conseguido en internet. Así que he leído al doctor MacArthur, que bueno, creo que su doctorado es honorario, pero he leído al pastor John MacArthur, sé lo que John MacArthur predica, he leído sus libros, he leído sus críticas a el movimiento carismático.
Y yo quiero decir que sus críticas a mí, en lugar de sacarme del movimiento carismático, me enraizaron más, y doy gracias a John MacArthur porque me puso a estudiar sobre las cosas que nosotros creemos. Y cuando las cosas que nosotros creemos yo las vi en la palabra escrita de Dios, yo las vi en el Nuevo Testamento, me afirmé aún más, y en lugar de hacerme como muchos que no estudian la palabra y se creen lo que cualquier persona dice, cambiarse de una postura carismática o que cree la vigencia de los dones del Espíritu Santo a una postura cesacionista que niega los dones del Espíritu Santo, o de irse al calvinismo como John MacArthur. A mí no me sucedió eso. Un tiempo fui seducido a eso, tengo que ser honesto, porque escuché todos los sermones de John MacArthur de los años 70, escuché en su página. Todos de los años 70 hasta mediados de los 80 predicaba muy diferente a lo que predica a partir del 88, 89, que él publica su libro Los Carismáticos, Caos Carismáticos se llamó primero, luego le cambió el nombre a Carismáticos, una perspectiva doctrinal. Él se vuelve como recalcitrante y él comienza a anatemizar, John MacArthur comienza a atacar, a anatemizar, a satanizar a los pentecostales y carismáticos. Un saludo al hermano Luis Jovel, honor que nos va a estar acá. También al hermano Trigo o Evan Kirius, ahora se pone Evan Kirius, lo saludamos a él y a su preciosa familia. Y a todos los hermanos que están acá llegando. Déjame quito algunas cosas que me saltan aquí de Facebook, de notificaciones, porque estoy transmitiendo desde mi laptop. Es una laptop que no tiene la webcam no funciona porque yo uso Linux. Entonces la webcam no funciona en Linux. Y la webcam que tengo, aunque es HD, noto como que no tiene tan buena resolución. Pero bueno, el punto es que usted me pueda escuchar. Entonces, ¿de dónde viene todo lo que Juan Manuel Vaz en su video, que lo puede escuchar y que yo ya estuve analizando toda la primera parte? ¿De dónde proviene toda su postura? Su postura viene principalmente de lo que predica John MacArthur. John MacArthur es un pastor cesacionista. Cesacionista quiere decir que él no cree en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. También es calvinista, entiéndase calvinismo como nuevo calvinismo o neocalvinismo, porque él no es calvinista como los presbiterianos, como los reformados o como algunos calvinistas anglicanos. Él no abraza la fe reformada tal cual fue proclamada en el siglo XVI y XVII. Él dice de sí mismo ser puritano o neopuritano, y en su iglesia proclaman el evangelio, creen en la salvación en Cristo, pero ellos tienen una postura determinista o creen en la denominada predestinación, y en cierto sentido creen en una predestinación doble, aunque lo van a negar, pero ellos creen en cierto sentido en una predestinación doble, ya que ellos creen que personas solo pueden ser salvas si fueron elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. John MacArthur sataniza a todo aquel que no tenga esta postura en particular. Yo no tengo ningún problema con el calvinismo. Yo soy un estudiante de la teología calvinista porque yo me crié, mi mamá me enviaba a la escuela dominical o al catecismo, le decían el catecismo, de los presbiterianos. Entonces yo me crié en una iglesia calvinista de niño. Yo no iba todos los domingos, pero sí iba creo que eran los jueves. Y estuve yendo desde como los 8 años hasta los 11 años al estudio del catecismo que ellos tenían los jueves. Ahora, yo me salí de la iglesia presbiteriana como a los 11 años porque la maestra, que es hoy la esposa que es la esposa de un pastor muy querido, a ella le mandamos saludos, la hermana, y creo que ahorita está ella de pastora en una iglesia, la hermana, no recuerdo cómo se pide, se llama Lilian. Tuve la oportunidad de decirle, sus oraciones surtieron efecto. Yo no recibí a Cristo de niño, cuando ella ella oró por mí, me hizo hacer la oración de fe, pero realmente yo no recibí a Cristo. Sucede que ella me retó, cuando yo iba a las clases con ella en la iglesia presbiteriana, en el 13 Matamoros y Morelos, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y ella me retó a que yo tenía que dar el 100 por Jesús, y yo todos los días tenía
clases de karate do. Estaba en aquellos tiempos el fervor del Karate Kid, así como ha vuelto nuevamente debido a la serie que nuevamente sacaron. Y yo iba a clases de karate y de natación, y los jueves era el único día que no iba a karate por ir a la iglesia presbiteriana a estudiar la palabra de Dios. Y ella me dijo, queremos que vengas también, y me mencionó, no recuerdo ahorita tales días. Yo le dije, no puedo venir ese día porque yo estoy en karate. Y ella me dijo, pues escoge el karate o Cristo. Y pues haciendo eco a la teología presbiteriana que aprendí, la depravación moral que había en mi corazón, desviada y que me inclinaba a lo malo, que en ese tiempo yo pensaba que era lo bueno, tomé la decisión de decir, yo dije, no me interesa Cristo, me interesa el karate. Porque yo decía en mi interior, no, Cristo sabe si lo sirvo o no, pero yo creo que aquí abajo en la tierra me voy a ocupar de algo que me divierte, y me decidí por el karate, y a los 11 años dejé de asistir a la iglesia. Posteriormente, yo de niño era muy de más pequeño sí creía, entre esa edad, entre los 11 y los 16 años, fui muy incrédulo y medio agnóstico para muchas cosas. Y como a los 13 años mi mamá se fue a otra congregación y empezó a congregarse en una iglesia un poquito más, era conservadora, pero de corte más como bautista. Y estando en esa iglesia, mi mamá iba todos los domingos y mi papá iba con ella. Y me dijo, si tú no vas a la iglesia, pues no voy a darte dinero. Cuando me dijo eso, y estoy contando mi testimonio para que quede claro quiénes somos acá, y que yo quiero también afirmar que yo no niego el cristianismo de Juan Manuel Vaz, ni el cristianismo de Will Graham. En ningún momento yo les llamo herejes, ni les llamo falsos profetas, aunque creo que el cesacionismo es una herejía. Eso sí tengo que decirlo. Creo que John MacArthur ha blasfemado al Espíritu Santo en varias ocasiones al decir que los que hablan en lenguas están endemoniados, está adscribiendo una obra del Espíritu Santo a Satanás. Y la Biblia, quiero pensar que quizás lo dice en ignorancia, porque tiene un odio recalcitrante a los carismáticos, pero voy a darle el beneficio de la duda. Él manifiesta creer en Cristo, y le he escuchado algunas prédicas, algunas cosas dicen que hay un reloj descompuesto puede dar la hora correcta 2 veces al día, ¿no? Entonces le he escuchado algunas cosas también, pero le he escuchado muchas terribles, ¿no? Sobre todo aquellas cosas cuando habla en contra de lo que creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Bueno, les decía que a los 13 años mi madre me dijo, si no vas a la iglesia, no te voy a dar dinero. Eso me dolió en el bolsillo, y dije, ok, si me pagas voy a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia obligado desde los 13, a la iglesia evangélica, una iglesia cristiana que se llamaba Amor Viviente, con el pastor R.C. Lewis, y el pastor de jóvenes, que en ese tiempo fue mi pastor de jóvenes, era el pastor Jeff Pagan, que me discipuló, aunque yo le decía amén a todo, pero no le hacía caso. Yo no le hacía caso, yo no creía, yo me burlaba de que en la adoración levantaban manos, porque en la iglesia presbiteriana no aprendimos eso. En la iglesia presbiteriana nos aprendimos los himnos de Roca de la Eternidad, bla, bla, bla. Nos aprendimos aquellos himnos antiguos, y acá cantaban canciones de Marcos Witt. De hecho, Marcos Witt iba a la iglesia cada tanto en tanto, cuando no era famoso, y se presentaba los domingos. Y algunos hermanos que me están escuchando, quizás estén viendo este video, algunos de ellos de Amor Viviente, por ahí tengo de contacto al pastor Paul Lewis, el hijo de R.C. Lewis, que fue compañero mío en la preparatoria, y su mamá me dio clases de inglés. Todos ellos los tengo acá de contactos, ¿no? Entonces ellos pueden corroborar todo lo que estamos acá compartiendo. Y durante ese tiempo yo paganizaba a los cristianos, porque yo los hacía pecar para burlarme de ellos, y me decían, ¿tú eres cristiano? Y dije, sí, soy cristiano porque mi mamá me obliga a ir a la iglesia, pero en realidad no creo en Jesucristo. Fue a los 16 años que un amigo me confronta. Varias personas, no voy a decir uno solo, pero el que me confronta más duramente es el hijo del pastor, el hijo del pastor de Amistad Cristiana en Ciudad Victoria. Me regala unos folletos y me confronta con mi salvación. Me dice, ¿realmente eres salvo? Yo en ese momento reconocí que estaba perdido y recibí a Jesús como Señor de mi vida, y tuve el vivo deseo de comenzar a congregarme, ya no por la fuerza, aunque gustosamente seguía recibiendo el dinero de parte de mi mamá. Eso no lo voy a negar. Entonces
ya recibía eso era ya añadidura, ya no era pago, ya era añadidura porque ya iba yo por gusto. Entonces a los 16 años recibo a Cristo. A los cuantos meses decido ir, yo tenía un vivo deseo de evangelizar y me fui a una iglesia donde me dijeron que era una iglesia pujante en el área de evangelismo, y en esta iglesia me involucré desde el 1995 con distintos grupos misioneros. Cada año venían grupos misioneros, y para que conozcan el trasfondo, grupos misioneros de algunos se sorprenden que les digo esto. La iglesia del hermano, no era una iglesia, era un instituto, el seminario o instituto, hoy Universidad Cristiana o Caris Bible College, en Colorado. En aquel tiempo se llamaba Colorado Bible University o Bible School, algo así. Ellos mandaban al año un grupo de misioneros a predicar el evangelio a las comunidades de México, y me tocó interpretarles gracias al pastor Bobby Crow, que yo le dije a él que yo quería estudiar el Instituto Bíblico. Me dijo: necesitas practicar tu inglés, cuando vengan misioneros americanos, vente para que practiques tu inglés y te puedas ir a estudiar a Estados Unidos en el Instituto Bíblico. Y así fue mi contacto con misioneros, y a partir de ahí mi trabajo con misioneros, muchos años con los hermanos de Caris Bible College. En aquel tiempo mi conocimiento del calvinismo era de primera mano, porque yo había ido a una iglesia presbiteriana. Entonces estos hermanos, Juan Manuel Vaz y el otro hermano, si piensan que yo les estoy hablando desde mi ignorancia pentecostal, porque seguro han de pensar eso, están equivocados. Tengo un trasfondo de cristianismo desde la niñez, aunque mi papá era inicialmente católico y nos mandaba también al catecismo católico romano, y me aprendí el catolicismo, y también aprendí en aquel entonces yo entendía como la religión evangélica, y hoy creo que es el cristianismo, el reino de Dios, la religión cristiana. Bueno, ese es el trasfondo. Contestando este tema, yendo al tema, yo quiero primero leer Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este Salmo 103, donde nos habla acerca de que Dios es el que nos sana de todas las dolencias. En la ley, en el Pentateuco, Dios se revela como Jehová Rafa, Jehová el sanador ante el pueblo de Israel, el que sana sus enfermedades. Ahora, hay gente que me ha dicho: bueno, sí, pero es que Dios también causaba plagas. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, Dios estableció que el que no cumpliera la ley iba a recibir maldición sobre su vida. Y en Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, dice que Cristo ya nos redimió de esa maldición de la ley. Y ahora, si bien hay enfermedad en el mundo, nosotros tenemos acceso por la redención y por la expiación a la sanidad que fue ofrecida por el sacrificio de Cristo en la cruz. En Isaías, y esto lo había citado en la mañana, y yo quiero primero establecer fundamento bíblico antes de ir a contestarle a Juan Manuel Vaz. En Isaías, en el capítulo 53, que ya habíamos leído esta mañana, dice lo siguiente y yo voy a leer esto, versículo 4: ciertamente llevó él, está hablando de Jesucristo, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue herido por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, él tomó nuestro lugar en la cruz. Dice: el castigo de nuestra paz. Esa palabra paz es el hebreo shalom, que significa nada roto, nada quebrado, y tu bienestar. Significa que el castigo de nuestra paz, nuestro bienestar, y yo creo que el bienestar no solamente espiritual, sino que abarca un bienestar integral que abarca todas las esferas de nuestra vida, en nuestra relación y comunión con Dios. Que ese bienestar no anula que en este mundo podamos padecer persecución, podamos padecer problemas, peripecias, situaciones, periodos de vacas flacas, periodos de tribulación. Eso no anula eso. Sin embargo, nos revela que Dios, en medio de todas estas cosas que puedan venir en contra nuestra, incluyendo la enfermedad, Él promete darnos su bienestar. Y eso es lo importante. Dios no nos hace inmunes
Dios no nos hace escapar de estas cuestiones que están en el mundo, pero Dios declara la palabra que en el sacrificio de Cristo ha sido otorgado perdón de pecados, ha sido otorgado sanidad divina y ha sido otorgado también bienestar. Y con ese bienestar viene también la provisión que habla el Salmo 103, que dice: Él es el que sacia de bien tu boca. Porque dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo cargó los pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni habló engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La expiación en el Antiguo Testamento se hacía mediante un sacrificio de sangre de un animal, que se derramaba la sangre de ese animal el día de la expiación, y se ofrecía el cubrir los pecados del pueblo de Israel por un año. Cada año el pueblo de Israel debía subir y participar de ese día de la expiación, donde se ofrecía ese sacrificio, el cual en el derramamiento de sangre se hacía todo un ritual en el cual se utilizaba un chivo expiatorio y otro chivo que era enviado al desierto, y no tengo aquí tiempo de narrarlo, pero se encuentra en Levítico, en el cual uno era el que llevaba el pecado del pueblo porque el sacerdote le imponía la mano, y otro era el que era entregado a aquel castigo, aquel espíritu en el desierto llamado Azazel. Y aquí no tengo el tiempo de explicarlo, pero Jesucristo, cuando fue abandonado por el Padre en la cruz, Él en la cruz recibió sobre sí mismo nuestro pecado. Él fue abandonado en manos de pecadores, de manos de personas instigadas por Satanás, y Satanás creyó que lo venció, pero fue Cristo el que venció sobre Satanás en la cruz, haciendo expiación. Pero ahora la expiación del nuevo pacto no es un cubrimiento solamente en el cual la sangre nos cubre y nos por momentáneamente, por un año, sino que la expiación del nuevo pacto quita por completo la naturaleza de pecado que hay en el espíritu del hombre y pone una nueva naturaleza. Nos hace justos delante del Padre, nos declara inocentes como una acción judicial, nos imputa la justicia de Cristo, es decir, se nos es tomada en cuenta la justicia de Cristo, y además el cumplimiento de la ley que hace Jesucristo permite que nosotros, al identificarnos con ese sacrificio, no sea necesario para nosotros el cumplimiento de esa ley para ser salvos, simplemente la fe en Él. Entonces, tenemos acceso a este nuevo nacimiento y a esta nueva naturaleza que no anula en absoluto nuestra carne, que no anula en absoluto los pensamientos de una alma que estuvo constantemente influenciada por ese hombre de pecado, ese viejo hombre que estaba dentro de nosotros, pero que ahora lo expone a esa alma a nuevos pensamientos que vienen de la palabra escrita de Dios, para que renovemos nuestra mente con las verdades del Evangelio. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y en ese sacrificio dice el versículo 10 que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos una de las teorías de la expiación. Hay varias teorías de la expiación, y aquí vemos esta teoría de la satisfacción, que después fue desarrollada en la Edad Media y culmina con Calvino, que él habla acerca de esta
¿cómo se le llama? Sustitución penal. A mí me gusta llamarla esta sustitución vicaria, que Cristo toma nuestro lugar en la cruz y Él recibe sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Yo no creo en una sola teoría de la expiación, yo creo que todas se complementan, pero yo creo que para mí esta es la que nos revela que nuestro acceso a Dios viene a través de ese sacrificio, de ese Cordero Santo que derramó su sangre y que ahora nos permite por la fe en Él acceder a la salvación. Ahora, Will Graham, en esto, y Juan Manuel Vaz, en esto estamos de acuerdo. En esto yo estoy de acuerdo con la teología reformada. En esto ellos y yo estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es en el alcance de esa expiación. Para mí el alcance de la expiación es universal. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que la sangre de Cristo hace expiación por el mundo, pero esta expiación solo es efectiva y eficaz para aquellos que por la fe se apropian de ella en cuanto a la salvación. Ahora, Juan Manuel Vaz y este hermano Will Graham, ellos son calvinistas o tienen una doctrina monergista, si le quieren llamar, y determinista, en el sentido que ellos creen que Jesús solo murió por unos elegidos y su sacrificio, su derramamiento de sangre solo fue por unos elegidos, y aquellos que no están dentro de ese grupo de elegidos están condenados irremediablemente sin tener el derecho a recibir salvación. Ok, ¿a qué voy con esto? Con la sanidad. Que ellos esa postura calvinista y determinista la aplican al tema de la sanidad también. Es evidente que ellos creen que Dios en su soberanía ha elegido quizás a algunos para que reciban la sanidad si Dios quiere. Ahora, yo creo que no es así. Yo creo que Dios ha elegido a todo creyente para que por medio de la fe en el sacrificio de Cristo acceda a algo ya provisto, que es la sanidad. Eso no quiere decir, y voy a decir esto, que sanidad divina sea inmunidad divina. No quiere decir que al momento que tú recibes a Cristo quedas vacunado, inmunizado contra toda enfermedad. Eso es falso. No estamos inmunizados a las enfermedades, pero la fe en Cristo nos da provisión para poder acceder a la sanidad que ya fue provista. Estos dos hermanos, ellos creen que así como la salvación es solo para algunos, la sanidad es solo quizás para algunos. Pero añádele a esta interpretación determinista, determinista quiere decir unos determinados a ser y otros no. Añádele a esta que ellos además no creen en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, y como ellos no creen en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, relegan la sanidad a esos cuantos elegidos en la época de Cristo y en la época de los apóstoles. Ellos creen que lo milagroso y la sanidad, Dios usando hombres para imponer manos y sanar a los enfermos, cesó con la muerte del último de los 12 apóstoles del Cordero. Eso es lo que enseña el cesacionismo. Para mí esta postura sí es una herejía, y la herejía no radica en decir que los dones ya no están vigentes, sino que radica en hacer inefectiva la palabra escrita de Dios en Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, donde se dan instrucciones a la iglesia por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a la operación de esos dones. Ellos relegan la inspiración de esas instrucciones solamente al siglo I. Por lo tanto, ellos creen que la palabra de Dios contenida en capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 ya no es canónica para nosotros, porque no es una palabra inspirada que pueda aplicarse a nuestra realidad actual. Es una palabra que solo puede aplicarse al siglo I, y allí es donde radica la falsa doctrina, en el cerrar el canon, quitándole 3 capítulos y otros pasajes de la Biblia, negando que los dones siguen vigentes el día de hoy. Entonces, quiero mandar saludos y continuar. Por ahí tenemos saludos del hermano Juan Escobar. Dice: bendiciones del Altísimo lleguen a su vida respetable Pastor Arthur. Le saluda Juan Escobar de disculpa que batallo para pronunciar el nombre de tu ciudad, Retalelao, Guatemala. Le ruego
oraciones, pastor, por mi madrecita y por mi esposa. Y yo, amén, hermano, estuvimos orando esta mañana. Y yo le pido a todos los que nos están escuchando que oren por el hermano y por su esposa, porque ellos fueron diagnosticados por COVID. Entonces estamos orando, creyendo a Dios. Escucha, no somos inmunes. El hermano está pidiendo oración por sanidad y nosotros creemos que Dios sigue sanando a los enfermos porque fue provisto, y por eso oramos y declaramos lo que la palabra dice. La palabra dice que Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. La palabra que él envió es el Logos, Jesucristo, que murió en la cruz y llevó nuestras enfermedades, y esa palabra declaramos ha sido enviada para provisión, y por eso declaramos esa sanidad que dice la palabra sobre la vida de Juan Escobar, su esposa y su mamá. Y póngase de acuerdo conmigo, vamos a orar por la sanidad de él. Ahora tenemos también saludos para Javier Tosto, saludos pastor. Yolanda Rangel Rosales, saludos hermana, ¿cómo está? Ahí está mi esposa diciendo amén. Aquí la tengo al lado, aquí en el siguiente, detrás de una pared. Está también José Vidal García, saludos. Javier Tosto dice, oramos en el nombre de Cristo Jesús, son sanos por la llaga de Cristo, amén. Eso es lo que nosotros oramos. Ahora, para el hermano Juan Manuel Vaz, esto es confesión positiva. Confesión positiva es declarar algo que, al menos hasta donde yo sé, el concepto de confesión positiva es que tú declaras algo hasta que esto se manifiesta. Sin embargo, nosotros no estamos declarando algo, nosotros estamos declarando la palabra de Dios, y creemos que la palabra de Dios es verdadera para todas las edades, y que hay una palabra que está respaldada por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros declaramos esa palabra respaldada por la obra de Cristo en la cruz, y se nos ha ordenado en la escritura, dice, eso está, y yo quiero leer este texto acerca del declarar la palabra, porque estos hermanos no les gusta ese tema de declarar la palabra. Ellos lo ven como brujería, ellos lo ven como herejía, y esto viene precisamente de esa postura calvinista, porque si nosotros declaramos la palabra y Dios cambia las circunstancias, ellos creen que estamos moviendo o manipulando a Dios, pero nosotros no estamos moviendo ni manipulando a Dios. Nosotros creemos que Dios ya afirmó algo en su voluntad revelada, y solo estamos orando y poniéndonos de acuerdo con Él para que se manifieste lo que Él ya ha dicho que Él quiere que suceda, o que ya sucedió a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero 2 de Corintios capítulo 4, Pablo, en medio de persecuciones, hablando del tema de la persecución, dice ahí en 2 de Corintios 4, dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y esta es la base bíblica para recibir todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Yo oro la palabra, yo creo la palabra, y por eso yo hablo la palabra. Yo no hablo lo que dice el horóscopo, yo no hablo lo que dice Walter Mercado, yo no hablo declarando, es decir, yo no declaro, ni confieso, ni declaro para recibir los deseos de mi carne, porque de nada sirve, porque Dios no me ha llamado a declarar eso, pero yo declaro lo que dice la palabra, porque es algo que Dios ya ha revelado que es su voluntad. Decía el hermano Watchmani en un librito que él sacó que se llama Oremos, que la manera de ser eficaz en nuestras oraciones es que oremos siempre la voluntad de Dios. Entonces, si yo sé que algo no es voluntad de Dios, yo no lo voy a pedir. Si hay algo que desconozco cuál es la voluntad de Dios, yo puedo decir, Dios, si es tu voluntad. Pero si hay algo que yo sé que es la voluntad de Dios, y en este caso yo sé que la sanidad ha sido provista en la cruz, yo puedo confiadamente venir a la cruz creyendo que el Señor ha dispuesto sanidad para mí. Esto no implica, y voy a decir lo siguiente, que todo mundo ya es inmune, no implica que todo mundo sane y que no queden enfermos. No, hay gente, y esto es algo que yo lo dije en la mañana y con humildad lo digo, yo creo que las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y las secretas le pertenecen a Jehová. Y si tú quieres decir que es por su soberanía, yo no tengo ningún problema, pero yo entiendo y puedo comprender que hay gente que no sana. Pero yo no voy a decir que no sana porque Dios no quiera sanarlos. Yo creo que necesitamos adquirir el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios y orar por la persona hasta que la persona pueda recibir la sanidad. Y creo que la persona debe hacer todo en cuanto a lo que
está a su alcance para ser sanado, y eso incluye la ciencia médica. Yo creo que es el instinto natural del ser humano sobrevivir, vivir y estar sano. Es algo instintivo, y por eso el ser humano busca a través de la nutrición, a través del ejercicio, permanecer en ese estado de salud correcto. Por instinto buscamos la salud. A mí me sorprende que este hermano Juan Manuel Vaz, él se atreva a decir que a lo mejor la voluntad de Dios no es sanar a alguno, pero él no renuncie a su seguridad social en España. Él no renuncie a visitar al doctor cuando esté enfermo, porque si él es honesto con su postura calvinista, él tiene que decir que él no sabe si es la voluntad de Dios sanar, y quizás si va al doctor está yendo contra la voluntad de Dios para sanar. Entonces nosotros creemos que la voluntad de Dios es que tú estés bien y que vayas al doctor. Yo no estoy en contra de la medicina. Vaya al doctor, reciba sanidad por los medios naturales, y también crea lo que dice la palabra y reciba sanidad por los medios que dejó Dios. Hemos orado por hermanos y no han sanado. No, esa es una realidad. Pero hemos orado por hermanos y muchos han sanado. Entonces yo le pregunto a Juan Manuel Vaz, porque vamos a oír un testimonio que él cuenta, donde él dice que oró por una hermana, la hermana se sanó. Entonces él se contradice. En el video que puse en la mañana, y que ahorita voy a poner un espacio, él se contradice en los términos que él utiliza, porque primero él habla contra la sanidad y dice y él utiliza un muñeco de paja, diciendo que los que creemos y predicamos sanidad decimos que los que no sanan es porque están en pecado, y eso es completamente falso. Si bien creemos que el pecado es la raíz de todas las desgracias que hay en este mundo, y eso mismo lo dijo Will Graham y lo dijo Juan Manuel Vaz en el video, ellos creen lo mismo. Ellos creen que hay una maldición en la tierra, que la maldición, yo creo que Cristo ya la llevó, pero por causa de esa maldición que ocurrió por el pecado, la enfermedad se desató en el mundo, y por eso hay enfermedades en el mundo. Por supuesto que hay cosas de salud que no tienen que ver ni con demonios ni con esa maldición. Si tú te vas a correr y te caes y te tuerces un tobillo, no es por la maldición que tienes que sanar tu tobillo. Es porque te caíste y te pegaste. Entonces yo entiendo que hay causas físicas, de dolencias, de enfermedades, hay bacterias y hay virus, y no necesariamente sea un demonio. Eso yo estoy, en esa parte yo estoy de acuerdo también con lo que ellos dicen, pero yo quiero decirles esto: eso no implica que la sanidad no sea asequible por la fe en Cristo Jesús. Que haya gente que por incredulidad no pueda recibir sanidad, porque sí los hay. Y la mañana hablamos de Marcos capítulo 6, donde Jesús no pudo sanar a los enfermos en Nazaret, porque ellos eran incrédulos. Hay gente que por incredulidad no puede recibir la sanidad. Hay otras personas que hay otras causas por las cuales no pueden recibir, y algunas quizás estén en el secreto de Dios. Yo también tengo que afirmar eso, pero yo quiero decir esto, que Dios reveló cuando sanó a la mujer sirofenicia a Jesucristo, que la sanidad es el pan de los hijos. Y yo me quedo con esa palabra, que la escritura revela que dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Lo dijo una mujer que estaba fuera del pacto, y Jesucristo le dijo: grande es tu fe, te sea hecho como tú dices. Y no ella, perdón, su hija, que estaba endemoniada, el demonio salió de ella. Entonces Jesús trata a los endemoniados y a los enfermos igual. Para Jesús, en su manera de ministrar a los enfermos, no importa si es una bacteria, no importa si es un accidente, no importa lo que sea, no importa si es un demonio, el hecho es que todo viene de la misma raíz de la caída. Y por eso en Hechos capítulo 10, y yo lo voy a leer, Hechos capítulo 10, y lo citamos en la mañana, y yo le pido a ellos, porque yo voy a hablar Biblia. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que los que Jesús sanó estaban oprimidos por el diablo. Ellos dicen que no podemos hacer un absoluto, y tienen razón. No quiere decir que todas las enfermedades las causa el diablo, pero la raíz sí fue que el diablo tentó a Eva, y que Eva le dio de comer a Adán, y que ellos pecaron, y por causa del pecado entró la maldición al mundo, y así surgieron las enfermedades. Cristo dio la solución. Yo creo en las buenas noticias. Las buenas noticias es: tú no tienes que estar enfermo. Las buenas noticias es: tú no tienes por qué vivir en pecado. Las buenas noticias. Entonces yo no le digo a una persona: tú no sanas porque estás en pecado, porque yo creo que Cristo ya llevó los pecados.
Por lo tanto, no es el pecado lo que estorba, puede ser la incredulidad o puede ser la conciencia de pecado, que es diferente. Hay personas que creen que por sus pecados no pueden recibir, y eso es un obstáculo. Hay personas que creen que para recibir la sanidad necesitan merecérsela, y eso es un obstáculo. Y hay personas que creen que se merecen la sanidad, y eso es un obstáculo, porque la sanidad es un regalo. Tú no te mereces la sanidad, ni puedes hacer nada para merecértela. Es un regalo que está disponible, tal y como dice el Salmo 103. Vamos a leer lo que dice acá, lo que están comentando. La hermana Yolanda, saludos. Dice, un pastor de Kings Victoria decía que él no oraba por los enfermos en su iglesia, porque si no sanaba, se iría de la iglesia, ya que él creía que la sanidad era para unos, no para todos. Desafortunadamente murió de COVID. Mira, qué fuerte testimonio. Qué fuerte testimonio, es un caso difícil. Ahora, ¿murió él de COVID por incredulidad? Eso yo no lo sé. Aparentemente, por lo que cuenta la hermana, quizás sí, pero yo no puedo juzgarlo a él, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo puedo decir esto, sí, hay algunos, como dice la palabra de Dios, como en Nazaret, que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros, dice no pudo hacer milagros, y salvo que sanó unos pocos por causa de la incredulidad de ellos. Hay algunos que por incredulidad no reciben. Habrá otros que por conciencia de pecado no reciben, no por el pecado, porque el pecado no es el problema, sino que ellos creen que el pecado no les deja recibir. Hay otros que por creer que se merecen la sanidad por sus obras, es que yo diezmo, es que yo voy a la iglesia, ¿por qué no sano, Señor, si yo diezmo? ¿Por qué no sano si yo voy a la iglesia? No vas a recibir tampoco, porque tú estás poniéndole un precio a la sanidad y la quieres comprar. Hay otros que dicen, no, es que yo no puedo ser sano porque no voy a la iglesia. Entonces están haciendo lo mismo, pero al revés, están diciendo, yo no pago para la sanidad. Y todas estas cosas son obstáculos, para recibir. Hay casos que yo te puedo decir, no sé por qué. Hay casos que te puedo decir, la persona no quería ser sanada. Mi papá, yo oré por él y él me dijo, yo no quiero ser sanado, yo me quiero ir con Dios. Y él me dijo, ora que ya me vaya con Dios. Entonces hay gente que me va a decir, oye, es que tú oraste por tu papá y tu papá no sanó, murió de cáncer mi padre. Y la verdad que triste, pero él me dijo, yo no me quiero sanar. Oré por él, le impuse manos todos los días y él no recibió. Hay cosas que le pertenecen a Dios, yo eso se lo dejo a Dios, pero hemos orado por otras personas que tienen cáncer, les hemos impuesto manos y han sanado. Un día fuimos al hospital infantil y había un niño que ingresaron que estaba en coma y que tenía cáncer y oramos por él con su familia afuera. No impusimos la mano sobre el niño, pero estuvimos orando con su familia afuera del hospital infantil. Eso para los que dicen que no vamos a hospitales, sí vamos a hospitales, y orando por su familia afuera. Sale la enfermera y le da la noticia, tu niño acaba de despertar. Y en ese momento lo revisaron, le hicieron varios estudios y lo dieron de alta y se fue para su casa. Nos enteramos después y nos dijeron, ¿sabes qué? Lo llevamos a análisis y ya no tiene cáncer, fue sanado. ¿Quién lo sanó? Jesucristo, y a él le damos la gloria. Nosotros no sanamos una mosca, nosotros no sanamos a nadie, es Jesucristo. Jesucristo lo sanó. Ahora, mi papá le impuse manos todos los días, muchas veces, y no recibió sanidad. Pero mi papá me dijo, yo no quiero ser sano, yo quiero irme con el Señor ya. Yo me quiero ir con Dios. Entonces, tenemos que ser honestos y decir, hay casos que nosotros no sabemos, yo no sé por qué. Hay casos que te puedo decir, solo Dios lo sabe, y se lo dejo a Dios. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel Vaz y con el hermano Graham en que no podemos condenar al que no ha recibido la sanidad, ni decir que es por su pecado, ni decir que es por falta de fe. Pero lo que yo les digo a ellos es que eso es un mono de paja. Si hay personas que hacen eso es por ignorancia, porque los que creemos en sanidad en la expiación, nosotros no creemos eso. Lo que nosotros le decimos a la gente es que la sanidad fue provista en la cruz y que todo mundo tiene derecho a recibirla, no derecho por sus obras, derecho por la obra expiatoria terminada, consumada, tetelestai de Cristo en la cruz. Eso es lo que nosotros creemos, que fue Cristo el que la pagó y tenemos acceso a ella por la fe. Yo mismo he recibido sanidad de muchas cosas y de otras no he recibido sanidad. Lo último que me enteré que un doctor me dijo es que yo era miope porque el tamaño de mis ojos no es correcto. Yo quiero pensar que mis ojos no requieren una sanidad, mis ojos requieren un milagro. Y ese es otro punto en el cual yo tengo que decirles también a Juan Manuel Vaz y a Will Graham que un milagro es diferente a una sanidad. La sanidad fue provista por Cristo en la cruz en el sacrificio expiatorio, pero un milagro, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 14, es hecho, y capítulo 12 y capítulo 14, es hecho según el Espíritu Santo quiere.
Entonces, yo ahí, sí te digo, de acuerdo a lo que yo leo en la Escritura, es Dios en su soberanía mueve al Espíritu Santo para llevar a cabo un milagro. Y puedo decirte que la denominada miopía, al menos eso es lo que yo trato de comprender, pero no me alcanza a mí, yo creo, el cerebro para entenderlo por completo. ¿Por qué de otras cosas he sido sanado al instante? ¿Por qué fui sanado del lecho de muerte cuando estuve poco antes de casarme con Cristi? Me dio una patomelagalea, mi hígado creció de este tamaño y me dijeron no te vas a poder casar porque te vas a morir. ¿Por qué Dios me sanó de eso? Yo voy a decir, bueno, me sanó de eso porque la provisión fue hecha en la cruz. Y lo creí. Y recibí. Por mis ojos he pasado incontable número de veces a filas de oración y no sé por qué. Se lo dejo a Dios. Yo no me condeno. Yo no creo que sea incrédulo. Yo creo que soy creyente. Pero esto no se ha manifestado. Puedo decir, lo he recibido, pero no se ha manifestado. Yo quiero pensar es porque esto quizás, como es un milagro, quizás es un milagro y no una sanidad. Mis ojos no están enfermos. Mis ojos no están enfermos. La miopía es que el ojo es más grande, tiene una forma que no debe tener y necesito un milagro que les devuelva la forma correcta, y los milagros los hace Dios soberanamente según el Espíritu Santo quiere. Quizás sea eso, quizás me falte revelación de las Escrituras al respecto, pero yo no voy a culpar a Dios y no voy a decir Dios en su soberanía me quiere miope. Si Dios me quisiera miope, entonces al ponerme los lentes estaría yendo contra la voluntad de Dios, porque Dios me quiere miope y estaría yendo en contra de su voluntad. No, tan Dios no me quiere miope que yo sé que Dios quiere que use lentes porque si no puedo chocar. Puedo ser un problema de seguridad contra otros. Por eso cuando manejo le digo a mi esposa, yo no salgo y no manejo sin mis lentes, porque yo creo que Dios quiere que vea bien. ¿Ok? Entonces, estos hermanos, si alguien es reduccionista en cuanto al tema de la sanidad, son ellos, no nosotros. No los que creemos en sanidad. Son ellos y no nosotros. ¿Ok? Yo no estoy en contra de la medicina. Y bueno, y pongo este ejemplo porque Will Graham puso el mismo ejemplo que yo estoy poniendo. Y él dijo que él nos sana de los ojos igual que yo lo estoy diciendo. Entonces eso es para que él se dé cuenta que lo que él está haciendo es creándose un mono de paja para atacar a los que creemos en sanidad, en la expiación, y está diciendo que es metafísica, y está diciendo que es confesión positiva, y está diciendo, él, Will Graham y Juan Manuel Vaz, ellos son los que están haciendo ese muñeco de paja. Ahora, Dios es bueno siempre. Yo voy a poner el audio para escuchar esto, que también, este pedacito lo vimos en la mañana, y un poquito más. Vamos a escucharlo. Espero que lo puedas oír. Eran castigos divinos, algunos casos eran simplemente enfermedades. Debemos entender también que bíblicamente sabemos que estamos en un mundo caído. Por causa del pecado está el mundo bajo maldición. Y una de las cosas que vemos es eso, es la enfermedad. Y cuando sale el sol, no sale solo para los impíos o para los creyentes, sale para todos. Y cuando llueve, se moja el impío y me mojo yo. Entonces, en este mundo, la muerte nos alcanza a todos, la enfermedad nos puede alcanzar a todos, y eso no es falta de fe. En eso, Juan Manuel Vaz, sorpréndete, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es que tú no hablas de la provisión de la sanidad para el que le sucede eso, y nosotros sí. Y cuando nosotros hablamos de la provisión de la sanidad, tú nos llamas herejes. Y ese es el punto el cual yo estoy en contra de lo que ustedes hacen, porque están siendo sectarios. Ustedes están llamando herejes a los que creemos que Dios quiere sanar a los enfermos, porque no creemos de la manera que ustedes creen. Dicho sea de paso, que ustedes dicen no creer en los dones, pero ha habido en la iglesia cristiana personas que creen en los dones y los creen operar por la soberanía divina, como ustedes. Es decir, ustedes creen en la soberanía divina, pero no creen que los dones son para hoy. Pero hay hermanos que creen que los dones son para hoy y tienen una mentalidad reformada sobre la sanidad y son usados por Dios para sanar a los enfermos. Por un ejemplo muy conocido, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman no creía en sanidad en la expiación como yo. Kathryn Kuhlman creía que en medio de la adoración Dios venía y si era su voluntad sanaba a algunos y a otros no. Eso era lo que ella decía. Yo pongo a la gente a adorar a Dios y Dios viene y en su soberanía sana a unos
Y lo puedes leer en su libro y en su biografía. Eso era lo que quería Kathryn Kuhlman, lo que creía Kathryn Kuhlman. Y ella dice que por eso lloraba, porque no entendía por qué se le partía el corazón al final de las campañas, porque no entendía por qué Dios no sanaba a muchos. Esa es la postura de ella, esa no es mi postura. Tú tienes esa postura, pero lamentablemente no tienes el valor para, como Kathryn Kuhlman, a pesar de tener una postura teológica diferente a la pentecostal, a la de sanidad en la expiación, que es la que yo tengo. Tú no sales ahora por los enfermos porque tú no crees que es algo para hoy. Kathryn Kuhlman, teniendo la postura que tú tenías, porque más bien era luterana, ella creció en la iglesia luterana, y ella iba mucho a iglesias presbiterianas, teniendo esa postura, porque si no lo sabes, el movimiento carismático surgió en las iglesias reformadas, en la iglesia anglicana, en la presbiteriana, en la luterana, ahí surgió el movimiento carismático, y Kathryn Kuhlman, siendo de una de estas iglesias, era usada por Dios, creyendo ella en la soberanía divina como ustedes, pero ella creía que los dones estaban vigentes y ustedes no. Entonces, es tiempo que hagamos a un lado la diferencia, ¿ok? Ustedes creen en ese tema de la soberanía divina, yo lo respeto, yo no lo creo así, pero yo no te voy a llamar hereje porque tú lo creas de esa manera. Y yo te pido que respetes que nosotros creemos que la sanidad se recibe por la fe y que nosotros como creyentes, al actuar en los principios de la palabra, podemos recibir y ministrar y sanar a los enfermos, que es lo que ustedes no creen. Vamos a seguir escuchando. Eso es simplemente el mundo en el que vivimos. Y a veces Dios en su soberanía... Hoy me callaron acá. O para los creyentes, sale para todos. Y cuando llueve, se moja el impío y me mojo yo. Entonces, en este mundo, la muerte nos alcanza a todos, la enfermedad nos puede alcanzar a todos, y eso no es falta de fe. Eso es simplemente el mundo en el que vivimos. Y a veces Dios en su soberanía permite que esa enfermedad llegue a nuestra vida. Incluso hemos visto personas creyentes que han muerto por una enfermedad y para nada hemos dicho que estaban en pecado contra Dios. Sin tener tu postura de la soberanía a la que tú tienes, yo creo que Dios es soberano, pero lo entiendo de manera diferente. Sin tener esa postura, yo te puedo decir, nosotros tampoco creemos que ellos murieron porque Dios quiso que murieran enfermos. Sin embargo, tú te vas a contradecir ahorita. Ese nuevo evangelio de que Dios te mete en una burbuja y que no habrá ninguna deuda, ninguna enfermedad, ningún problema personal, ningún problema material, que todo va a ser éxito, que todo... Mono de paja. Eso ya no tiene que ver con la sanidad, pero Juan Manuel Vaz mete un mono de paja para atacar a los que creen en sanidad. Vamos. Va a ser bueno, que todo va a ser agradable. Eso no existe. Es un evangelio que incluso es falso y hace entender a muchas personas que son amadas por Dios, que son fieles siervos del Señor, son capaces de llegar a confundirles y creer que son hombres sin fe o personas que han ofendido a Dios en algo. Hay una persona que llegó a nuestra iglesia, una chica que estaba congregando en una congregación, estaba compartiendo piso con hermanos de esa congregación y le detectaron cáncer. Los hermanos de ese piso con el que compartía habitación, con el que compartía el piso, la echaron junto a su familia porque el pastor les dijo que estaba mal con Dios y no deberían compartir. Es decir, en el momento en que tu hermano más te necesita, que le han diagnosticado cáncer. Pero ese no es un caso de una persona que cree en sanidad, más bien es un caso de una persona que cree que Dios castiga a sus hijos con enfermedad. Ese no es el caso de una persona que cree que Dios quiere sanar a los enfermos. Ese es el caso de una persona que cree que Dios a sus hijos los castiga con enfermedad. Y nosotros, los que creemos y predicamos sanidad divina, nos oponemos por completo a esa postura. Surprise, nosotros no afirmamos que Dios castiga a la gente con enfermedad. Nosotros creemos que la disciplina de Dios viene por su palabra y el Espíritu Santo, y que la sanidad fue provista por Cristo y es algo asequible a todos. Y que si alguien no sana, no lo vas a condenar, vas a seguir orando por él, vas a seguir ministrándole y vas a seguir acompañándolo hasta que pueda recibir la sanidad sin condenarle. Entonces, tú estás haciendo un muñeco de paja basado en una experiencia de una muchacha, de ciertas personas que creen algo diferente a los que afirmamos sanidad en la expiación.
ese pastor te dice, algo tienes, algo de pecado hay, algo está mal, y encima le dice a la iglesia, no te juntes con esa persona que está bajo maldición de Dios. Casualmente, Dios... Es evidente que el predicador que dijo eso está completamente equivocado y desconoce el alcance de la gracia de Dios. Entonces, la crítica que tú les haces, es completamente fuera de lugar. Acá me están queriendo llamar, pero ahorita no puedo contestar. Déjame pongo no interrumpir, pero me siguen llegando. Vamos a volver a seguir acá. Es tan bueno que no sabíamos ni siquiera que nos iba a visitar, y el primer domingo que llega a nuestra iglesia nosotros tocamos ese tema, nosotros hablamos de eso. Exacto. Entonces estamos hablando, y esa persona se acerca al púlpito en lágrimas diciendo, hoy me volví a sentir amada por el Señor, porque llevaba un mes diciendo, Señor, ¿qué te he hecho para tener cáncer? Es evidente que él está es casuístico. Es una persona, es un caso de alguien que condenó a una muchacha, pero no es de alguien que cree en sanidad, más bien es de alguien que cree que Dios enferma a la gente. ¿Qué he hecho tan mal? ¿Qué he hecho? ¿Qué pecado tengo ya por confesar que no veo para poder tener cáncer? Y entendió que no. Empezó a confiar en la soberanía de Dios. Y gloria al Señor, se ha recuperado, está sana. Y ahora los otros estarán pensando que ya puede volver a la... Oh, ¿qué pasó? Dice, gloria a Dios que ya está sana. Pues no, que ya no, los dones de sanidades ya no operan. Se ve la el punto aquí de Juan Manuel Vaz es atacar. Buscó una historia, buscó un testimonio, buscó un tipo, un caso, y ese caso se lo adjudicó a los que creen en sanidad, a los que creemos en sanidad divina y que podemos ministrarla. Nos llamó herejes, nos llamó... Y ve el primer video donde está la primera parte del audio. Nos llamó anatemas. Dijo que los que creíamos esto, creíamos otro evangelio. Nos adjudicó un caso de un pastor loco, como dijo aquí el hermano, un pastor de la ley, un pastor legalista, en efecto. Y lo adjudicó a alguien, a nosotros que creemos que la sanidad ha sido provista por gracia en la cruz. Entonces, Juan Manuel Vaz está siendo malo por asociación. Está haciendo un muñeco de paja, porque el fin de su video es declarar a los que creemos la vigencia de los dones que somos anatemas. Él no le interesa la parte teológica, porque acá se contradijo. Acá dijo, no, es que gloria a Dios, oramos por ella y se sanó. Ah, caray, pues no, que la voluntad de Dios era que estuviera enferma. O sea, seguimos. Iglesia, pero obviamente no quiere volver a ese lugar. Pero para que veas el daño que puede hacer ese evangelio, no tiene base bíblica pensar que la enfermedad es un castigo de Dios para el creyente. Además, sabiendo que aunque el Señor quisiera usar una enfermedad para tratar con nosotros, sería algo bueno, porque todas las cosas cooperan para bien. Yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido, si fuera la voluntad de Dios tratar con nosotros con una enfermedad, evidentemente Dios es bueno y Él pensaría que es algo bueno para nosotros. Pero Dios no pensó que era algo bueno, porque dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y en otra parte dice que Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y evidentemente Dios no cree que la enfermedad sea algo bueno, porque si no, tú al ir al doctor, si yo voy al doctor, oye, yo no quiero tener, te voy a ser honesto, yo desde niño, a mí me operaron y recibí sanidad por la medicina, o sea, por Cristo, que utilizó un doctor, y le damos las gracias a Dios que usó al doctor Carlos Castro. Carlos Castro Medina me operó las anginas, me sacó los adenoides, porque yo tenía una gripa crónica y con nada se me quitaba. Pero aún después de esa operación, cada año me daba gripa, cada 4 o 5 veces al año. Terrible, me tumbaba. Ahorita con esta pandemia yo no sé qué hubiera hecho, porque todos me hubieran creído que traía COVID cuando era por culpa de eso. Pero cuando yo recibí a Cristo, todo el primer año como cristiano seguí padeciendo lo mismo, pero cuando empecé a aprender que Cristo me quería sano y empecé a declarar lo que dice acá, no a confesión positiva, no, que yo creo que por la llaga soy sanado, esas gripes crónicas se detuvieron. Sin embargo, yo debo decir que en las mañanas, todos los días en la mañana, amanezco con la nariz escurriendo. Oro y se me quita.
se me quita, porque oro, declaro, y mi esposa me escucha cuando oro. En el nombre de Jesús yo declaro que soy sano por la llaga de Cristo, y reprendo este escurrimiento nasal, y se detiene. Pero no me hace inmune, no es que ya no me vuelve a dar nunca, no. Todos los días oro, y todos los días se me detiene, pero le doy la gloria a Dios que la gripe crónica, que me daba 4 o 5 veces al año, no me volvió a dar. ¿Cómo lo recibí? Declarando la palabra, creyendo nada más lo que la palabra dice. Ahora, esa es mi experiencia. Yo no puedo hacer teología de mi experiencia, pero puedo hacer teología de la palabra, y te puedo decir, la sanidad está provista en la cruz, y tú puedes aprender a recibir, y podemos orar y orar y orar y estar allí parados en la palabra contigo hasta que recibas, o hasta que te vayas con el Señor y lo recibas allá arriba, porque al final de cuentas allá arriba vas a recibirlo. Si no lo recibes aquí, lo recibes allá arriba. Tenemos una esperanza también. Podemos recibir por fe aquí, o tenemos una esperanza y lo recibimos allá, pero la sanidad ya está provista. Entonces a mí se me hace, como dice el pastor Luis Jovel, dice, tiene la misma táctica de Rabbi Zacarías, da una historia no como tú, que estás trazando la Biblia sistemáticamente. Él contó una experiencia, dicho sea de paso, una experiencia de sanidad, cuando está hablando en contra de la sanidad, y está atacando a un pastor. Bueno, no sé, está contando la historia de un pastor que condenó a esta muchacha, pero este pastor no le dijo a la muchacha que Dios la quería sanar, le dijo que la quería tener enferma. Entonces eso no es lo que nosotros estamos predicando, eso es lo contrario. Vamos a seguir escuchando. Aquellos que aman a Dios, así que simplemente respetemos, aceptemos la soberanía de Dios, y en medio de la enfermedad cantemos al Señor, oremos al Señor. Respetemos la soberanía de Dios, pero a los que creen distintos les llamémosles anatemas. O sea, el doble diálogo de Juan Manuel Vaz. Y eso lo tratamos en el video de la mañana, cuando él dijo, los que creen en sanidad, los que creen en esto, son anatemas porque creen otro evangelio. O sea, si tú no crees la soberanía divina como yo la creo, a la manera neocalvinista, eres anatema y eres un hereje. Eso es contra lo que yo estoy exponiendo en este video. La diferencia de la postura de él sobre la sanidad y la mía es secundario. El problema es que él nos llama herejes. Vamos a seguir escuchando. Señor, confiemos en el Señor, alabemos al Señor y descansemos, que Él hará lo que tenga que hacer. Amén, amén. Y claro, ¿qué diría que el pastor en el día de mañana, si él mismo no se pusiera enfermo, o si él mismo contrajera un cáncer, ¿no? ¿Qué diría? Bueno, si él está diciendo que esta dama, desde luego, está en pecado y por eso tiene cáncer, pues si algo, no sé qué diría él en el día de mañana. Y luego también está pensando en Juan 9, versículo 2, cuando estaba ahí un hombre ciego de nacimiento, y se ve que los discípulos le pidieron a Jesús diciéndole, ¿quién pecó? Sí, exactamente. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor, como tú bien dijiste ahora, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, y creo que también en el... Pero fíjate, cita el texto, fíjate cómo citó el texto. De Job, sabemos que lo citó en completo, porque dice, no pecó este ni sus padres, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Continúa diciendo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús después de eso? Lo sanó. Cita el texto incompleto, dice, no, es que la enfermedad del ciego era para que Dios se glorificara. No, la sanidad del ciego fue lo que glorificó a Dios. Sí, el ciego nació enfermo, sí, si tú quieres, Dios permitió que naciera enfermo, yo no voy a ir en contra de eso, pero lo que dice ese texto es para que las obras de Dios se manifiesten en él, y yo le reto que lo lea, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, para que la sanidad se manifieste en él, yo necesito hacer la obra del que me envió. ¿Y cuál fue la obra que hizo Jesús? Murió en la cruz y en ese momento sanó al ciego. Entonces, ¿cuál fue la voluntad de Dios para el ciego? Sanarlo. O sea, sí, yo entiendo, el ciego no pecó para nacer enfermo, sus padres no pecaron para nacer enfermo. Había quizás un propósito en eso, porque todo tiene un propósito, tal vez, pero el hecho es que Jesús aquí está revelando que lo que él quiere es sanar al ciego. Y le está diciendo, no, este muchacho no nació ciego,
No nació ciego porque pecaron sus papás. No está ciego porque él pecó. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí me es necesario hacer las obras de Dios en él, que es sanarlo. Para que él pueda ser sano, yo tengo que venir a sanarlo. Para que él pueda ser sano, yo debo ir a la cruz y que llevar la sanidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y entonces eso es lo que ellos niegan, porque ellos no creen que la sanidad, o a lo mejor lo creen para el ciego, a lo mejor lo creen para ese tiempo, pero no creen que hay una continuidad. Y ahí es donde viene un problema de lo que yo digo que es herejía, es la negación de la canonicidad de Primera de Corintios 12, 13, 14, porque hay toda una serie de instrucciones que ellos están eliminando. Y al quitar la sanidad divina como algo para hoy, también están diciendo que Jesús entonces no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha cambiado. No porque Jesús ya no esté en un cuerpo de carne, Él ha dejado de ministrar a los enfermos y sanarlos. Entonces dice Luis Jovel, vamos a leer primero a Juan, que nos dio un comentario antes que Jovel, que Pastor Jovel, dice, se nota que nada más quiere atacar a los creyentes de la sanidad. En efecto, porque él no cree, él cree que somos herejes y anatemas, y ese es el problema, que él cree todo lo que no son de su denominación somos anatemas. Entonces, él siempre nos va a estar atacando y va a buscar el pretexto para hacerlo. Pastor, dice, ¿cuál es el problema con estas personas? Dejemos que crean lo que quieran. Sí, nada más que ya dejamos que creyera lo que fuera, por varios años nos están atacando y yo creo que necesita una respuesta a esto. Y por eso yo creo que yo no quise, de hecho un hermano me dijo, oye, ¿por qué no hace un año o dos me dijo, ¿por qué no le haces un video a Bas? Yo dije, es que no percibo de Dios hacerlo, pero ahora sí percibí de Dios hacerlo, porque hay gente que se está perdiendo las bendiciones de Dios por esta condenación que él está lanzando. De ahora sí dice Luis Jovel, obras en Juan son milagros. Amén. Me es necesario hacer los milagros. Es verdad, porque las obras de Cristo son milagros. Dice, no lee el texto o el evangelio en su contexto. Hacen lo mismo que critican los que atacan, pero para saber eso se tiene que leer todo el evangelio de Juan. Los que les dicen amén no lo han leído. Come on, Will, read Don Carson. You have the pillar commentaries. Exacto. Hay muchos. Craig Kinner, Don Carson, hay muchos que hablan de este tema de los milagros, de las sanidades en el ámbito académico y reformado, que creen estas cosas, pero para ellos son anatemas, son de la confesión positiva, porque eso les gusta lanzar ataques al hominem, les gusta hacer malo por asociación. Mira, los musulmanes oran, los cristianos oran, y como los musulmanes oran, entonces los cristianos están orando igual que los musulmanes, están orando de manera equivocada, y empezamos a hacer un malo por asociación. No ores porque los musulmanes oran. No, hermano, que los musulmanes oran no niega lo que esta palabra habla sobre la oración para nosotros los cristianos. Igual que la metafísica, como ellos le llaman, a lo que no saben ni qué es, la nueva era y la confesión positiva, o como ellos le quieran llamar, que ellos en sus falsas doctrinas quieran sanar a los enfermos y quieran orar por los enfermos, o declaren cosas positivas para que los enfermos sanen, no niega lo que esta palabra habla sobre la sanidad. O sea, no hay malo por asociación. No porque el de la metafísica, según él, sana, quiere decir que Jesucristo no sigue sanando. Ellos hacen malo por asociación. Voy a decir esto, las brujas del mercado beben té. Ellos le adscriben ciertos poderes a las hierbas que ellos utilizan para beberse un té. Yo estoy seguro que Will Graham y Juan Manuel Vaz también beben té. Son brujos, herejes, porque beben té como las brujas. No puedes hacer ese argumento. Entonces, los hermanos estos carismáticos que oran por los enfermos y declaran y son confesión positiva y son de la metafísica. No puedes hacer ese tipo de argumento. Yo voy a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a lo que dice el Nuevo Pacto. Entonces, mis hermanos, aquí yo creo ya termina el audio. Yo no voy a continuar con los demás audios de ese video, porque es el video de 1 hora y media el que ellos hicieron. Pero en cuanto a este tema yo necesitaba responder. Y yo lo voy a dejar así con la siguiente palabra para ellos. Dejen de condenar a los carismáticos y los pentecostales, porque son sus hermanos en Cristo. Y cuando lleguen al cielo, lo van a tener de vecinos allá. Y lo van a tener de vecinos y lo van a tener que aguantar allá. Y cuando lleguen al cielo, van a escuchar lenguas angelicales, lenguas humanas de todas las naciones, nuevas lenguas que el Espíritu Santo nos va a dar, y vas a escuchar los testimonios de todos los que recibieron sanidad también. Entonces, si no nos quieres aquí en la tierra, nos vas a tener de vecinos allá en el cielo. Entonces, y a mí no me da problema llegar a tener un cesacionista
en el cielo, porque ellos son sensacionistas para la tierra, pero ellos creen que el poder de Dios se sigue desplegando en el cielo. Así que, pues, no me da ningún problema esa parte, porque para el cielo creemos igual. El problema es acá abajo, ¿verdad? Pero allá arriba, cuando tengas al carismático por un lado y que te empiece a contar todo lo que te perdiste por incrédulo. Ok, eso va a ser chistoso. Va a ser chistoso cuando nos veamos allá. Porque yo no te voy a tratar de anatema como tú me tratas a mí de anatema. Yo no te voy a tratar de falso como tú me tratas de falso. Yo te voy a tratar como hermano en Cristo, aunque no esté de acuerdo contigo y aunque te llame la atención, porque lo que estás predicando no es bíblico. Sean muy bendecidos, hermanos, y gracias por estar acá con nosotros. Les bendecimos y les amamos. Gracias, Luis, gracias por tus aportes, gracias a todos los que están escuchando esta transmisión. En un rato más lo voy a pasar a YouTube para que también lo puedan ver ahí, poniéndole el disclaimer para que no nos lo quiten de allá. Sean muy bendecidos, hermanos. Si a alguien no le pude saludar o no le pude comentar, a veces esto no me muestra todos los comentarios. En un rato más vamos a darles un like por ahí y les hacemos algún comentario escrito. Y sigan orando por el hermano Juan Escobar de Guatemala, porque tiene un diagnóstico de COVID y vamos a ponernos de acuerdo que él recibe esa sanidad, como oramos hace rato. Declaramos sanidad sobre tu cuerpo, por las llagas de Cristo fuiste sanado. Entonces, si alguien tiene alguna otra petición de oración, la puede dejar ahí y estaremos orando por ustedes. Dios es bueno siempre, sean muy bendecidos y muy buenas noches. Antes de irnos, comentario. Dice la hermana Yolanda: yo también creo que debes hacer esto por los que ya hemos creído. No por los que ya hemos creído, sino por la gente que ya confundió este pastor. Un hermano amigo mío es su seguidor y tiene 5 enfermedades y gasta mucho dinero para poder estar más o menos bien, porque él cree que Dios no lo quiere sanar. No lo quiere sanar, pero va al doctor. Entonces, ¿cómo es eso? Si Dios no te quiere sanar, ¿a qué vas al doctor? Entonces, puedes creer de dos maneras. Puedes creer que Dios va a usar los doctores y la medicina para que recibas tu sanidad, siendo honesto, o puedes creer en la provisión sobrenatural de Dios, pero tenemos que creer que Dios quiere que estemos sanos, si no, ¿para qué vamos al doctor? Entonces, sean muy bendecidos, les amamos y nos vemos. Dios les bendice a todos.